Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Gladiador 2, la secuela de Gladiador del año 2000, dirigida nuevamente por Ridley Scott y en esta oportunidad protagonizada por Paul Mescal, protagonizada también por Pedro Pascal, Denzel Washington, el regreso de Connie Nielsen y por ahí también anda Joseph Quinn. Una película que ha dividido al público. Están esas personas que detestaron esta secuela, que para muchas de esas personas era completamente innecesaria. Yo digamos que me sumo un poquito a ese grupo, pero me meto dentro del grupo de las personas que disfrutamos esta película. La verdad que me gustó, me entretuvo, la disfruté. Es cierto que sostengo que es innecesaria. Realmente la primera fue una película importantísima para la historia del cine. Es cierto que yo la vi por primera vez hace poco, pero al haberla visto entendí su peso a lo largo de tantos años, por qué la gente la adoraba tanto, que una película tan importante y con tanto peso en la historia del cine tenga una secuela tantos años después, con intenciones, digamos que bastante notables de obtener plata, básicamente, genera un poco de fastidio, la verdad genera un poco de fastidio, porque no era una secuela que la gente pedía, que la gente quería. Eso probablemente es lo que más molesta, pero al menos hay que decir que no fue una mala película. No tiró a la basura lo que construyó aquella mítica película protagonizada por Russell Crowe. Así que al menos en ese aspecto yo creo que por lo menos nos podemos quedar conformes en cierto punto al pensar de que esta secuela no arruinó lo que la original logró sostener durante tanto tiempo en el público en general. Una película que trajo controversias, como pasa con casi todas las películas que tocan temas históricos, por la exactitud de ciertos hechos. En ese aspecto yo sinceramente no me meto porque no sé, para empezar, pero no le daría tanta importancia. Obviamente, si en Gladiador 2 apareció un unicornio, y digamos que claramente no estaba muy bien. Pero, por ejemplo, se han quejado mucho por el tema de los tiburones, los famosos tiburones, y yo fui al cine esperando ese momento a ver qué pasaba con los tiburones, por qué tanto escándalo con los tiburones, y los tiburones aparecen menos de un minuto, creo, no lo cronometré, pero menos de un minuto. Entonces, tanto escándalo por eso, la verdad que me parece demasiado. Me molestó más el tema de los monos. Bueno, no es un spoiler. Aparecen unos monos y digamos que su aspecto es bastante extraño. Yo me hubiera molestado más por eso que por los tiburones que prácticamente no aparecen. De hecho, creo que no hacen nada. Matan a un par de personas, pero bueno. Los historiadores o la gente que sabe de historia se enoja con estas cosas porque, perdón, si hay alguna persona que sabe de historia, no tengo nada en contra de ustedes. Pero yo creo que cuando se enojan en este tipo de películas, pero que se enojan mal, con bronca, como no, ¿cómo van a usar estos cascos si estos cascos eran de hace 200 años y no corresponden a esta época? 9 de cada 10 personas que fueron a ver esta película no tienen ni idea de esos cascos. Entonces, enojarse fervientemente por eso me parece innecesario. Y yo creo que el punto ahí es que necesitan demostrar que saben, ¿no? Es como... yo sé mucho de esto, entonces tengo que enojarme y resaltar y remarcar que esto está muy mal. Cuando es ficción, básicamente, porque tampoco nos estamos basando en hechos verídicos. Se están basando en una época en específico, pero nada más. Ni siquiera en algo que pasó realmente. Entonces, es como que es un tema bastante complicado. La bronca con, por ejemplo, Napoleón, también de Ridley Scott, ahí sí la entiendo. ¿Por qué todas esas cosas sí pasaron? Llevaron a la pantalla a personas de la vida real, entonces todos esos hechos históricos sí ocurrieron. Se pueden tomar ciertas licencias, pero tampoco tanto. Ahí sí los entiendo, pero acá es como que, bueno, ya fue. Me parece mucho enojo de manera innecesaria. Y en cuanto a los datos históricos, la verdad que le tiraron bastante bronca a esta película.
Y no sé si era para tanto, la verdad. Yo la pasé bien, me entretuve, la disfruté y más allá de estas cuestiones, creo que es una película bastante aceptable que si no sos una persona que sabe sobre historia al detalle, la verdad que es una película que se va a disfrutar muchísimo. Me voy a meter con spoilers, así que bueno, si no vieron la película les recomiendo que la vayan a ver al cine, dentro de lo posible, si es que todavía siguen en la sala de cine para cuando estén escuchando esto, porque la verdad que es para ver en el cine. Si ya la vieron o no les interesan los spoilers, se pueden quedar, esto sigue bajo su propia decisión. ¿De qué va esta película? ¿De qué va Gladiador 2? La historia se ubica 16 años después de los acontecimientos de la primera película y sigue a Lucio, que estaba en otro lugar, lejos de Roma, con otro nombre, con otra identidad, sin saber que era Lucio, sin saber que era hijo de Máximo, ni siquiera sabía que era hijo de Lucila, y por distintas circunstancias termina como esclavo, luego pasa a ser un gladiador y busca venganza por la muerte de su esposa, que de alguna manera eso después se termina perdiendo porque luego realmente quiere vengar a su madre, que termina muriendo a manos de Macrino, interpretado por Denzel Washington. Grandísimo villano, la verdad, un gran villano. Incluso superando actualmente lo que hace Paul Mescal en esta película, que está muy bien, pero lo de Denzel Washington la verdad es impresionante. Voy a meterme con los puntos negativos. Ya hablé de los monos, así que no lo voy a mencionar, pero sí voy a mencionar dentro de ese aspecto el CGI. Para una primera película que prácticamente no contaba con CGI, esta película duele un poco en algunos aspectos. Es cierto que la primera película tenía efectos por computadora, pero se disimulaban bastante bien al lado de lo que se disimula en esta película. Y tenemos una diferencia de 24 años. Lo que duele de eso es justamente el avance de la tecnología. ¿Cómo puede ser? Y este es otro caso. ¿Cómo puede ser que una película de hace casi 25 años se vea mejor que una película de ahora? Y en específico hablando de lo que es el CGI. ¿Por qué? Es algo que duele a veces, sinceramente. Pero bueno, a ver, personalmente no me arruinó en lo que fue la experiencia de la película. A veces te satura ver todo tan digitalizado. En este caso no, la verdad que el contraste con los escenarios reales, con todo lo real, convive bastante bien. Yo creo que el contraste es bueno con todo lo real, con los escenarios reales, con todo lo tangible que tenemos. La verdad que el contraste es bueno, pero esas pinceladas de CGI y molestan un poquito. Así que bueno, el CGI la verdad que en esta película dejó, no diría bastante que desear, pero dejó dudas. Dejó dudas. La fotografía no me pareció mala, pero para hacer una película que yo mismo les recomendé que vayan a ver al cine, si es que no fueron, y si la fueron a ver seguramente tienen ganas de ir a verla de vuelta. Yo no tengo mucho tiempo y se están estrenando muchas películas, pero si tuviera tiempo la iría a ver de nuevo, incluso en IMAX, porque es una buena película para ver en el cine. Aún así, la fotografía no me alcanzó, no me llenó del todo. Y algo que me gusta de ver las películas en el cine es disfrutar todo en la pantalla. Por eso me gusta sacar siempre la butaca del medio y al fondo, porque primero que no tengo a nadie atrás que moleste, y segundo que veo toda la pantalla, veo todo el panorama, veo todo. Y dependiendo de la película, mientras más grande la pantalla, mejor, obviamente. Y de esta película esperaba como que lo visual me arrollara, me pasara por encima, que sea todo tan épico que me quedara con la boca abierta y se me cayeran los pochoclos de la boca, porque la verdad que daba para eso. Y eso por ahí es lo negativo, que daba para que la fotografía, para que lo visual sea realmente demoledor, y siento que ahí la película se queda corta. Siento que no está al 100% de la capacidad que podría haber tenido una fotografía mucho más épica, mucho más recordable. Como en la primera. La primera tiene planos bellísimos, significativos, muy buenos. Y acá no hay planos malos, pero no sé si los vamos a recordar dentro de 24 años.
¿no? Para poner la misma cantidad de tiempo entre una película y la otra. Entonces yo creo que ahí la fotografía la verdad que no alcanzó, no me llenó del todo y es una pena porque había muchísimo potencial en ese aspecto. Y el guión no entro en los detalles históricos, como lo mencioné, es algo que sinceramente no me interesa. Incluso lo de los tiburones, yo repito, si fuera Ridley Scott hubiera hecho lo mismo, exactamente lo mismo, y hasta te diría que yo hubiera puesto un tiburón saltando de un lado al otro del barco agarrando a algún gladiador. Yo hubiera hecho eso. Pero la verdad, lo de los tiburones está bien, qué sé yo. Y repito, para lo que es ese momento, no es nada. No, los tiburones ni siquiera son protagonistas. Casi que ni aparecen. Entonces, no es algo que haya cambiado la película. Ni siquiera tampoco lo de los monos, que ahí sí yo no estoy muy de acuerdo con esa decisión rara de los monos. No de los monos en sí, sino de su diseño. Pero yendo al guión, por un lado, dentro de lo negativo voy a resaltar algo positivo. Yo tenía miedo de que esta fuera una copia de la primera película, que es algo que se ha hecho mucho en el último tiempo, por ejemplo con The Force Awakens, con la nueva de Scream, no la más reciente, sino la que relanzó Scream, y alguna que otra, ahora no recuerdo, que básicamente la idea era copiar lo de la primera película y relanzar nuevas historias con la misma estructura de la película inicial, ¿no? Y yo tenía miedo, porque además es algo que en estos casos que mencioné, lo de Star Wars y lo de Scream, es algo que se hizo por una cuestión de tiempo, ¿no? Tanto tiempo después volvemos a Scream, más allá de que hubo varias secuelas en el medio, pero volvemos a Scream después de aquella primera película, entonces es como que bueno, para el público nuevo demostramos esto, ¿no? Lo mismo con Star Wars. The Force Awakens es una copia de A New Hope, es una copia. Pero funcionó, a mí me funcionó. Y de hecho, el punto ahí es atrapar a un nuevo público. Está bien, está mal y depende. Depende. Para mí no está del todo mal. Si se hace bien, la verdad que funciona. Con Scream también me funcionó. Yo vi la primera. Y cuando vi el relanzamiento con la nueva Scream, porque de hecho no le pusieron Scream 6, 7, no sé cuál tendría que haber sido en ese momento cronológicamente, era Scream. Era como una nueva primera película. También me funcionó, la verdad que estuvo bien. Y era una copia, la primera era una copia. Incluso creo que había escenas que eran iguales a la de la primera película, la Scream original. Pero yo tenía miedo por Gladiador porque si la hacían igual, y la verdad que iba a doler un poco. Hay cosas que son bastante parecidas. Yo siento que cuando tuvieron que hacer cambios, los hicieron y los hicieron bien. Como mínimo funcionaron. Entonces se aleja de lo que fue la película original. Por ejemplo, Macrino, ¿no? Esto que mencionaba, su contraparte en la película original era un personaje más bondadoso, en algún punto se sacrificó por Máximo. Acá no, acá es un hijo de puta. Los Emperadores. Digamos que la esencia de Joaquin Phoenix está ahí en el aire, pero son distintos. Además tenemos dos. Entonces, ya ahí tenemos como un cambio con la primera película. Entonces yo creo que esos cambios la verdad que estuvieron bien. Ahora, ya que estoy en los puntos negativos, hay que mencionarlo. Muchas conveniencias, demasiadas conveniencias. Y por momentos parecería que la película se olvida de que hay otras personas. Como que todo gira en torno a Lucio. Entonces es como que nos olvidamos que por ahí puede haber guardias, puede haber otros personajes caminando por ahí. Solamente existe Lucio, solamente existe Lucila. Parece que están ellos nada más. Después, que todo suceda muy rápido. Obviamente es una película y hay que condensar. Pero por ahí, contado de otra manera o resumiendo algunas cosas, la película hubiera funcionado un poco mejor en cuanto al ritmo. Que tampoco es malo, porque es una película de 2 horas y pico. Y a pesar de eso no se me hizo larga la película. Pero no es esa especie de ritmo, o sea, no hablo de ese ritmo. Hablo más de la cuestión de cómo se estaba contando la historia. Entonces, yo creo que en algunas partecitas se aceleró mucho todo. Y creo que, más allá de que se le dio espacio a todos los personajes, porque la verdad que todos tienen su momento,
Se sintió como muy colapsado, todo. En algunas partes la historia estaba como muy colapsada de cosas, como que pasaba esto, pasaba lo otro, tenía que pasar aquello, estábamos planeando esto, que tenían que entrar los soldados de acá para meterse y derrocar a los emperadores, pero justo atrapan a Marco y después lo meten en la arena y pelea con Lucio y ahí Lucio lo quiere salvar y lo termina matando y que no sé qué, y aparece un tiburón volando, muchas cosas. Entonces era como que la película te termina empujando por todo lo que pasa. Por ahí es como una aplanadora. No te termina abrazando, te empuja, ¿no? Encontré esa metáfora para explicar. En vez de abrazarte e introducirte dentro de la historia con cariño y amor, no, te empuja. Te da como ese empujoncito para que te metas en la pileta. Por eso se siente todo como muy de golpe en ciertos momentos. Yo lo señalo como algo negativo. Puede que no sea algo negativo necesariamente, depende de cada persona, pero al final me termina funcionando la película por otros aspectos, no precisamente por el guión. Y en los puntos positivos, acá voy a mencionar estos puntos. Obviamente la acción, la verdad que al igual que en la primera tenemos muy buenos momentos. Yo pensaba que acá iban a dar un poquito de marcha atrás porque en la primera teníamos desmembramientos, mucha sangre, violencia, bastante gráfica. Y yo pensé, por alguna razón, ahora todas las personas son más sensibles, el público está más quejoso, ay, que mataron al afroamericano porque es afroamericano, que las mujeres no pelean, que no sé qué, que no sé cuánto, bueno. Claro, al asiático lo matan y al rubiecito no, esas cosas. Y pensé que por alguna razón Ridley Scott iba a dar marcha atrás con la violencia que en algún punto caracterizó a la primera película, y lejos de eso, lejísimos de eso, Ridley Scott respetó esa esencia en esta secuela y tenemos mucha violencia, mucha sangre. El movimiento de Máximo de las dos espadas cortando una cabeza, lo repite Lucio. La verdad que me encantó eso, me gustó porque es parte de la esencia de la primera película y que se repita acá. La verdad que me funcionó mucho. Tenemos muchos muy buenos momentos de acción. Las batallas acá son, diría, mejores que en la primera. Lo que pasa es que la primera tenía su épica. Es difícil comparar y tampoco me gusta comparar, pero bueno, como para tener ese punto de poder igualarlo con algo para que se entienda, ¿no? Pero en cierto punto las batallas y todo lo que son las escenas de acción terminan siendo un poquito mejores que en la primera, pero hasta ahí, porque la primera tenía muy buenos momentos de acción. Y acá funciona muy bien, la verdad que está muy bien. Lo de los barcos con el coliseo lleno de agua, la verdad que me encantó. La batalla final entre Lucio y Macrino me pareció increíble, porque es un mano a mano, o sea, no es algo súper épico dentro de un coliseo, cada uno con su espada y su armadura, y no. Se cruzan con los caballos, cada uno arriba de su caballito, después dejan los caballos, se cruzan en el río y Lucio termina matando a Macrino de una manera bastante épica, la verdad. Sencilla pero épica. La muerte de Macrino. Me funcionó mucho la acción, la verdad, muy bien. El vestuario, nuevamente, por supuesto, el vestuario la verdad que está impecable en esta película. Es impresionante. La verdad que yo respeto muchísimo el trabajo de los vestuarios en las películas y en las películas de época, y en este caso, en esta película está muy bien el vestuario. Nada más para decir, sería redundante, incluso ya con lo que dije del vestuario en la primera película. Y por último, el gran punto positivo, Connie Nielsen estuvo muy bien, Paul Mescal estuvo muy bien. Yo creo que en esto de comparar al lado de lo que hizo Russell Crowe en Gladiador, es difícil, la verdad. Paul Mescal estaba parado en un lugar bastante complicado, pero estuvo bien. Los hermanos McCann, Guetta y Cucurella, la verdad que estuvieron bastante bien. En un momento me los confundía, digamos que la cara de Joseph Quick es bastante más reconocible, pero con el maquillaje y el aspecto similar, que ahí la verdad que el casting estuvo muy bien, porque eran gemelos,
y tenían que buscarlos bastante parecidos, y la verdad que bien, estuvieron bien con el casting, pero claramente la mejor actuación, y podría decir lo mejor de la película, fue Denzel Washington. Lo de Denzel Washington en Gladiador 2 es fenomenal. No me extrañaría que lo nominen a un Oscar por esta actuación. La verdad que se lo merecería, pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. La cuestión es que su actuación es increíble. La verdad es increíble. Y logró ser un villano bastante odiado, porque al principio no es un villano, no aparenta serlo. Después vamos conociendo sus intenciones y lo que va haciendo, y todos esos giritos que tenemos dentro de la historia que lo ubican como una persona bastante detestable y bastante horrible, que de hecho es él quien mata a los emperadores, indirectamente a uno, directamente al otro, pero digamos que los mató a los dos, y termina matando a Lucila, una muerte bastante dolorosa, y la verdad que su desarrollo fue muy bueno, y además del desarrollo del personaje, la interpretación, porque podés escribir bien un personaje, podés darle un buen desarrollo, pero si la interpretación no es buena, queda en el medio, y yo creo que lo que hizo Denzel Washington, la verdad que es para sacarse el sombrero y aplaudir. Sí, aplausos. Aplausos porque lo de Denzel Washington en esta película fue fenomenal. Hasta acá mi reseña de Gladiador 2. Mi calificación es de 8 sobre 10. Una secuela buena, aceptable, que me gustó, que la disfruté y que principalmente fue entretenida, que yo creo que a veces lo que tenemos que encontrar en las películas es eso, que nos entretenga, que nos haga escapar por un rato de la realidad, y listo, ya está. Basta de estar en los detalles y en las cosas, que uno, pero esto, pero lo otro, no. Si nos entretiene, ya está. Yo creo que a veces alcanza con eso. Antes de terminar, pido disculpas por esas interferencias que se escucharon a lo largo de gran parte del episodio. Lamentablemente en la grabación original tuve bastantes interferencias, de hecho prácticamente todo el principio lo tuve que volver a grabar. Nada, pido disculpas por esas interferencias que seguramente notaron a lo largo de este episodio. Me pueden seguir en Instagram, @después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer. También en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Me pueden seguir en TikTok, @después de otra función. En mi Instagram personal, @panchanraccoon. En mi Instagram sobre cine, @TheFoodsWhoDreamCinema. En Letterboxd y Medium me encuentran como Sebar el Guido. Espero que les haya gustado este episodio. Nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.